En otras notas, mis amigos, quiero compartirles esta información sobre lo que hoy hizo el ministro Arturo Saldívar, el presidente del Poder Judicial de la Federación, y es que sustituyen, o más bien suspenden, la palabra es suspenden a el juez Fernando Omar Garrido Espinosa, ex titular del segundo tribunal tributario de Nayarit, por presunta violencia sexual grave y prolongada en contra de colaboradoras de su propio tribunal. Fernando Omar Garrido Espinosa, ex titular del segundo tribunal tributario de Nayarit, es un magistrado con 25 años de servicio en la impartición de justicia y 20 como juzgador federal, quien en días recientes se encontró en una polémica. Ana Gabriela Carrillo, secretaria general de la sección 22 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, señaló que tenía pruebas que iba a hacer llegar al Pleno de Ministros de que Garrido Espinosa ha realizado taquizas para festejar sus cumpleaños y además asegura que está inmiscuido en presuntos casos de hostigamiento, acoso y violencia sexual. El magistrado es conocido también porque en 2015 el criminal conocido como Raúl Flores Hernández, el tío, salió de la cárcel el 28 de abril porque Garrido consideró que la Policía Federal en ese entonces mintió en su relato sobre la captura de dos de sus cómplices y le aseguró más de $6 millones en un operativo sin orden de cateo. Fernando Omar Garrido Espinosa, magistrado del Segundo Tribunal Unitario de Nayarit, echó abajo una condena de 7 años y medio de cárcel que le habían impuesto en primera instancia al presunto narcotraficante por el delito de lavado de dinero. Así nada más, o sea, porque pues, los policías se equivocaron. ¿Por qué? Porque yo sé que mintieron. ¿Cómo lo sabe? Porque es lo que yo pienso. Tan, tan. El Consejo de la Judicatura Federal emite el siguiente comunicado, aquí lo ponen en Twitter, donde informan de la suspensión al magistrado federal para iniciar investigación inmediata sobre posibles actos de violencia sexual. Seremos claros, cero tolerancia a la violencia en contra de las mujeres. La igualdad y la erradicación de la violencia de género serán posibles en el Poder Judicial. Y aquí pues está el comunicado. Adicional a lo anterior, también hay elementos respecto a posibles conductas de un ambiente de trabajo cargado de comentarios con connotaciones sexuales y otras formas de violencia de género y sexismo. El Consejo de la Judicatura Federal, estas son palabras de Arturo Saldívar, seamos honestos, estas son palabras de Arturo Saldívar, donde dice, queremos ser muy claros, cero tolerancia a la violencia de género en cualquiera de sus manifestaciones por parte del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y su presidente, el ministro Arturo Saldívar. No habrá espacio para juzgadores que realicen o consientan este tipo de prácticas. La excelencia judicial comienza por la integridad personal de nuestras y nuestros servidores públicos, así como un absoluto respeto a los derechos humanos en lo individual, colectivo y profesional. Ahí avísenle, ¿quién era el que defendía a los jueces que estuvo diciendo toda la semana? Ay, es que jueces impolutos, ¿cómo se les ocurre pensar que ellos podrían hacer algo malo? Este grupo de defensores encabezado por Claudio X González y Gustavo Doyos Walter y todo eso, que estaban apelando a que el presidente López Obrador está insultando al Poder Judicial, diciendo que son corruptos y que cómo se le ocurre, cómo sobresantamente se les ocurre pensar que el Poder Judicial está lleno de personajes que traen una dudosa procedencia, quien también José Ramón Cosío, ¿no? ¿Cómo? O sea, trepados en la lámpara, como si este fuera un secreto a voces. Trepados en la lámpara, como si el hecho de que existen jueces con prácticas bastante dudosas y bastante cuestionables, como estas, ¿no? De hacer connotaciones sexuales, dirigirse así a empleadas del propio, pues, del área de trabajo, ¿no? Que también apelaran al machismo, a la misoginia, al sexismo y a otro tipo de formas de violencia de género. Y eso pareciera que es normal para personas como un José Ramón Cosío, por ejemplo, o como para este equipo jurídico que anda metiendo amparos a diestra y siniestra para evitar la reforma eléctrica y muchas otras cosas. Pero ahora resulta que los jueces son tan ellos impolutos. Seamos netas, esta es la primera administración donde por supuesto también reconocemos al ministro Arturo Saldívar, porque es la primera administración que dentro de la autonomía que maneja el Poder Judicial, porque este sí es un poder completamente distinto al Poder Ejecutivo, no me lo mezclen,
Es la primera vez que vemos que no solamente se les está sancionando, se les está suspendiendo. ¿Por qué hago mención de esto? Recuerdo varios casos en administraciones pasadas, en años pasados, en donde veíamos que había un medio de comunicación que hacía viral una decisión de un juez bastante cuestionable. ¿Y qué hacía el Consejo de la Judicatura Federal? Pues lo modificaba de lugar, lo cambiaba o lo sacaba de ese juzgado y lo mandaba a otro en un municipio como modo de castigo, ¿no? O lo regresaban en el tiempo, le regresaban cargos. ¿A qué voy con esto? Si ya era el titular, ¿no?, de un tribunal, entonces, ¿qué hacían? Lo mandaban a ser suplente de no sé quién en otro tribunal, en otro municipio, en otro estado. O sea, ganaban muy buena lana, seguían trabajando dentro del Poder Judicial, solamente que los escondían. Esos eran los castigos, así vamos, eran los castigos que tenían. No los suspendían, mediáticamente solamente les daban una sanción, los removían del puesto y los movían a otro, los cambiaban y tan tan. Y ahí se callaba la crítica, ahí se silenciaba todo ya, no había más crítica, no había más comentario, no había nada. Y yo sí lo cuestiono profundamente porque si el Poder Judicial no nos pone el ejemplo, ¿cómo esperábamos obtener penas y sentencias ejemplares? No íbamos por el camino. Hoy, con esa administración, con también la administración del ministro Arturo Saldívar, hemos visto que hay varias suspensiones e investigaciones. ¿Es suficiente? No. ¿Por qué digo que no es suficiente? Por ejemplo, ¿qué hay del famosísimo, ¿cómo se llamaba Medina Mora? No el de la Coparmex, su hermano. ¿Qué es? No, no es José. Medina Mora, el ministro. Con licencia. Ex embajador. Sí. Eduardo. El Lalito. Lalito, por ejemplo, pidió licencia, ¿no? Una renuncia, fue una renuncia, pero a modo de licencia. Y se fuga. Hoy por hoy no sabemos en dónde está. Y hubo una investigación a las cuentas de Eduardo Medina Mora porque hizo movimientos de dinero bastante extraños y muy grandes. Sacaba dinero de cuentas en Estados Unidos y las mandaba, o sacaba dinero de cuentas en México y las mandaba a sus cuentas en el extranjero, como advirtiendo una fuga. Pues dicho y hecho, se fugó. Hoy no sabemos en dónde está Eduardo Medina Mora, no sabemos si existe alguna investigación penal en contra de él particularmente. Ha sido mencionado en otras, ¿no? Sí ha sido mencionado en varias, pero en contra de él directa no hemos visto una investigación. Y el problema ahí es que, aunque se le investigó por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera por estos movimientos extraños de dinero, no hubo una sanción ejemplar, él simplemente renunció. Desconocemos si fue una renuncia obligatoriamente voluntaria o si habría sido, como les mencionaba, pues la crónica de una fuga anticipada y que por eso estuviera realizando los movimientos. Pero dejando a un lado a Medina Mora, hay muchos otros que han sido suspendidos, que han sido sancionados y que han sido removidos de los cargos. Lo que falta acá es ver cuántos de ellos van a terminar en la cárcel. Porque el hecho de que liberes a una persona vinculada al crimen organizado no debería de considerarse un asunto menor, no debería de considerarse algo que no deba tener una sanción. O sea, no es nada más como que digan, es que no estás capacitado para decidir, bye, sino que debería de existir alguna sanción para este tipo de decisiones, para este tipo de jueces que cometen irregularidades, que se dejan sobornar y demás. ¿Qué es lo único que hemos visto similar al asunto? Pues, por ejemplo, al exfiscal Beitia, de Nayarit, que efectivamente fue investigado por sus nexos con el crimen organizado, mejor conocido como el Diablo, y que fue extraditado a Estados Unidos. Es lo único que sabemos de alguien dentro de este esquema de justicia, que si bien es fiscal o era fiscal y no estaba dentro del Poder Judicial per se, él forma parte del Poder Ejecutivo, la realidad es que no le han dado un castigo ejemplar en México. En México ni siquiera lo investigan por los nexos con el crimen organizado. Es lo peor del caso. Eso solamente se lo está investigando Estados Unidos. En México, y eso es algo que también tengo que dejar claro, son pocos casos los que México propiamente ha iniciado para castigar a grandes narcos o a criminales grandes por delitos relacionados con el narcotráfico. Los sancionan más o los investigan más por lavado de dinero o por violencia en general, ¿no? Por asesinatos y homicidios, pero no particularmente por delitos relacionados con el narcotráfico, con el tráfico de estupefacientes. No hay tantos casos así. En el caso, por ejemplo, de algunos criminales del Chelelo, lo agarraron por una multa de tránsito.
lo detienen por una multa de tránsito. En el caso de no es Caro Quintero, es el otro que estaba intentando salir, que últimamente se hizo muy famoso, que está el Güero. El Güero, aquí en México, no está detenido por un tema relacionado con el narco. No está detenido por un crimen relacionado con el delito del tráfico de estupefacientes. Esos ya los purgó y los cumplió en Estados Unidos, donde ahí sí lo investigaron por eso. Aquí en México está por temas relacionados con el lavado de dinero, temas económicos, no por el tema del crimen organizado como tal. Y eso es algo que también se cuestiona porque entonces vemos que estos jueces y las decisiones que toman, como por ejemplo el de este juez que les menciono, que además de estar señalado por temas sexuales y delitos, presuntos delitos con violencia de género, también estamos hablando de alguien que habría dejado en libertad a un presunto narcotraficante, lo dejará en presunto, que es Raúl Flores Hernández el tío, porque consideró que la Policía Federal en ese entonces había mentido en el relato sobre la captura. Porque no le dijeron cómo había estado la captura, entonces pues, él no creyó en la policía en ese momento y dijo, pues no, sale bye, y por eso lo dejó libre. Esto es lo que se cuestiona y no podemos tapar el sol con un dedo y no podemos decir que todos los jueces son honestos. Yo quiero pensar que hay muchos que sí están buscando hacer una diferencia, pero cuando el Poder Judicial de la tradición será denominado como el Poder Judicial de lo familiar, pues creo que por ahí van muchas otras cosas que lamentablemente pues no hemos visto al 100%, ¿no?